positiva, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a igualar el día, bueno, en estas semanas, por favor, ¿sí? Bien, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización griega, ¿no? En este caso, como ustedes saben, la anterior semana revisaron lo que eran los temas de la cultura de los egipcios. Ahora, ¿en qué sitio o en qué continente se encuentran ubicados los egipcios? En el oriente. En el noreste. ¿Ya el noroeste de? ¿De dónde? ¿Del continente americano, del continente asiático, del continente europeo? Europeo. Asia. Del continente asiático. Asiático. África. Europeo. Noreste de... Dios mío, ¿quién continente dice más? ¿Quién dice africano. menos? El noroeste del continente africano, dice. Muy bien, noroeste del continente africano, 10. Ahora, ¿cuál es el río más importante de la civilización egipcia? El Nilo. Nilo. El río Nilo. Muy bien. Ahora, si hablamos de la ubicación, ¿no? El noreste del continente africano, el río más importante, el río Nilo, ¿cómo se llamaba el máximo representante de la organización política y social? El civil. Faraón. Visir. El faraón. Muy bien, el faraón. ¿Era una sociedad esclavista o no? ¿Tenían esclavos o no? Sí, tenía esclavos. Sí, tenían esclavos. Tenían esclavos, muy bien. Ahora, ¿cuáles fueron las aportaciones que los egipcios nos dejaron? El calendario. Arte, cultura, arquitectura, arquitectura, El hacer el papel. álgebra, números, todo eso. matemáticas. Filosofía. Muy bien. ¿Qué es la escritura jeroglífica? La escritura que está hecho con figuras rupestres. Ya, con símbolos. Muy bien, excelente. Ahora, si hablamos de los egipcios, ellos para elaborar las pirámides, las que nosotros conocemos en la actualidad, lo hacían mediante una medición especial. ¿Cómo se llamaba esa medición? Codos, pies. ¿Con? Por codos o pies. Por los codos. Muy bien, el codo real que se le mencionaba, ¿no? Tomaban de la punta de los dedos hacia hasta el codo y lo medían. Ahora, lo intrigante de las pirámides es que estas piedras, en este caso, pesan toneladas, ¿no? Y de la cantera, del sitio de donde sacaban las piedras, realmente tenían que recorrer 2, 3 kilómetros para, una vez llegado al sitio, colocarlas una encima del otro, encima de la otra, ¿no? Entonces, y tomar obviamente la forma de la pirámide. Algo también increíble en este caso fue de que existe una medición exacta. Es decir, ustedes, por ejemplo, no pueden pasar ni siquiera una aguja por las partes de espacios en donde tienen las piedras. O sea, es una medición exacta, ¿no? Además de ello, también podemos atribuir que se encontró, en este caso, al último faraón, ¿sí? Obviamente hallado por el explorador Howard Carter. ¿Cómo se llama ese faraón que Howard Carter encontró? Y era un faraón sumamente joven y pues murió en este caso cuando tenía apenas 17, 18, 19 años. ¿Cómo se llamaba? Ramsés. No. ¿El que encontró Howard Carter? Eso no decía en la actividad, ¿verdad? ¿O sí estaba? Se llama Tutankamón, Tutankamón. Muy bien, excelente. Entonces, estas pirámides en este caso son realizadas o fueron encontradas
en un territorio que se conoce como el barrio, en el Valle de los Reyes, ¿no? Es un sitio que se ha explorado más o menos un 40%. Se establece de que mientras más sigan explorando, sigan cavando, se van a encontrar más pirámides en general, ¿no? Ahora, ¿qué es la momificación? Era la forma de embalsamar a A un cuerpo. los cuerpos, A un cuerpo. pero A los muertos. a los que tenían más alto nivel jerárquico, ¿se podría decir? Ya, muy bien, excelente. Sí, es cuidar y preservar lo que es el cuerpo. Los egipcios creían en Como la una vida después de la tradición. muerte, creían en el más allá. Sí. ¿Qué? Decían que al mundo de los muertos. Excelente, muy bien, ¿no? Y en este caso, pues, las pirámides funcionaban, ¿sí? Como templos y lo que son sitios en donde reposaban los restos de los faraones, ¿no? Entonces, obviamente, ellos también en su momento lograron trabajar lo que es en enfermedades difíciles de trabajar, ¿no? En el caso de tumores, en el caso de infecciones intestinales, de igual manera en la matemática, en la medición del codo real, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los egipcios nos han dejado un legado sumamente grande, vigente hasta el día de hoy, y que los investigadores, como el público en general, siempre están intrigados en conocer un poquito más acerca de esta gran civilización, ¿no? De faraones, de pirámides, del trabajo directamente en la representación de sus dioses, ¿no? Y hablando de sus dioses, ¿cuál era el dios más importante de los egipcios? ¿O cuáles eran sus dioses? Isis. Amun-Ra. Dioses más ¿Amun-Ra importantes o de Egipcio. Amon-Ra? Amon-Ra. Om. Muy bien, porque Amun-Ra me parece que es de una serie de películas, Ra es no recuerdo muy bien. De los Thundercats me parece que son, ¿verdad? Sí, Sí, de los licenciado. Thunder. Listo, muy bien, estoy bien todavía, excelente, ¿no? Amon-Ra. Bien, otros dioses, tenían un montón. Atón. Isis. Osiris. Osiris, muy bien. Dos más. Pat. Horus. Anubis. Apis. Seti. Horus. Muy bien. ¿Cuál es el dios de la muerte, del dios del inframundo? Ares, ¿no es? No. Ares. Anubis. Anubis, muy bien. Generalmente sus dioses representaban, en el caso, ¿no?, de algunos dioses, con el cuerpo de un ser humano y la cabeza de un animal. Especialmente lo representaban con la cabeza de un chacal, de una águila, en el caso también de un cocodrilo, ¿no? Dependiendo, pues, los dioses en este caso que eran representados, ¿no? Ahora, vamos a revisar acerca de una de las culturas que mayores aportaciones dieron a la humanidad, tanto en arquitectura, en pintura, en organización de los estados, que en la actualidad la mayoría de los países, la mayoría de las repúblicas, la mayoría de los gobiernos se basaron directamente en la organización de esta antigua civilización, ¿no? Que nos dieron pues unas enormes aportaciones. Además de ello, también la característica propia fue de que lograron edificar lo que son pequeñas obras, pequeños monumentos arquitectónicos en estas bases en donde la montaña era justamente escabrosa, muy difícil de trabajarla, pero eso no impidió pues elaborar estas obras de artes, ¿no? Una obra de artes conocida por la civilización griega es el Partenón, ¿no? Muy bien, civilización griega. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ana Lucía, por favor. Civilización griega. Conocemos como Antigua Grecia a la civilización griega que tuvo lugar en el periodo 1200 a.C. hasta su final, luego de la conquista del Imperio Romano en el año 146 a.C. Los griegos han sido una de las civilizaciones con más influencias en los campos de la filosofía, la ciencia, las artes, la política y la lengua. El término Grecia proviene de la palabra graikoi,
nombre de una tribu del norte de la actual Grecia. Más tarde ese término, dice, se aplicó a todos los habitantes de Grecia en general, los cuales se ubican al sur de la península balcánica, además de las islas cerca del mar Jónico y las del mar Egeo, con límite en el Mediterráneo. El territorio griego estaba caracterizado por un terreno rocoso, accidentado y montañas muy escabrosas de la piedra caliza. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos determinar, ¿no?, que la antigua Grecia como tal tuvo un inicio entre los años 1200 antes de Cristo, ¿no? Y que luego, pues, fue conquistada directamente por el Imperio Romano en los años 146. Algo que mencionar aquí es que los griegos en este caso lograron tener grandes avances en el conocimiento, ¿no? Y en las disciplinas también, en la política, en el idioma y en las ciencias, en donde particularmente destaca el ser humano, ¿no? Una disciplina que en este caso apareció y se fortaleció en aquella época fue la filosofía, ¿no? ¿Qué significa el término filosofía? Es la ciencia ¿Sí? que estudia los antepasados. A ver. Dice, la filosofía es una disciplina académica, es un conjunto de reflexiones sobre la esencia de las propiedades, las causas o los efectos que causan la naturaleza, o específicamente sobre el hombre y el universo. Ya, muy bien. El término en general, filosofía, ¿sí?, nos indica sí, qué significa la palabra, ¿no? Amor a la sabiduría. Entonces, prácticamente los griegos se encaminaban al conocimiento, a la razón en general, ¿no? El término Grecia proviene de la palabra graikoi, en este caso, que era una tribu del norte de Grecia, ¿no? Si bien es cierto, sí tenían pues grandes territorios, grandes fronteras, justamente con el Mediterráneo, y además de ello, permitió, en este caso, crear diferentes obras de arquitectura, utilizando las columnas, utilizando lo que son los bloques, obviamente, con la finalidad, en este caso, de realizar lo que son ceremonias, rituales, tradiciones para sus dioses en general, ¿no? Miren, entonces, por ejemplo, acá podemos observar tres vistas diferentes de cómo lograron crear estos templos, ¿no? Ahora, vamos a determinar, ¿sí?, cómo fue el crecimiento de la antigua Grecia, ¿no? En este caso, se determinan por diferentes etapas. La primera etapa, el periodo, pues, oscuro, ¿no? Que prácticamente es los territorios en donde abarcaron los reinos griegos, estaban anteriormente los reinos micénicos que se le conoce, ¿no? Ahí directamente eran pequeñas tribus, pequeñas comunidades que eventualmente contaban con diferentes conflictos, muchos en este caso tenían lo que son enfrentamientos, existía violencia y eventualmente no existía lo que es una unión o un desarrollo dentro de sus inicios, ¿no? Sin embargo, poco a poco y con el pasar de los años, eventualmente la situación fue cambiando, ¿no? En el periodo arcaico o primitivo, en este caso que se dio en el siglo VIII, generalmente se caracteriza, ¿no?, por la escritura, por la agrupación de estas culturas y además de ello, porque lograron expandirse, en este caso, en enfrentamientos, en luchas, ¿no? Además de ello, fue una época en donde el conocimiento también logró desarrollarse y además de ello, actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, el uso de las embarcaciones, la navegación también fue mejorando, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que fundaron las primeras formas de gobierno y finalmente se da lo que es la etapa de la Grecia clásica, ¿no? Aquí directamente podemos establecer en donde las características principales fue las guerras médicas, ¿no? Que especialmente lo tuvieron entre los griegos, los espartanos, también tenemos los enfrentamientos que en algún momento los griegos tuvieron con los persas en general, ¿no? Aquí también podemos atribuir que la característica más propia fue el gobierno de Alejandro Magno en los años 336 antes de Cristo, ¿no? Y obviamente pues lograron tener una gran expansión artística
con músicas, con bailes, con tradiciones. Además de ello, en música nos dejaron los instrumentos de aire. Por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos de aire que conocemos en la actualidad? Flauta, trompetas. Racha. Ya, muy bien, excelente, ¿no? La flauta, la trompeta. ¿Qué más? Un instrumento de aire. Flauta. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Al día de hoy también podemos atribuir que los griegos mantenían una religión politeísta, ¿no? Especialmente a los fenómenos de la naturaleza y que obviamente pues daban nombres, en este caso, a estos fenómenos, ¿no? Ahora, dentro de la religión, ¿cómo se llamaba el dios más importante de ellos? Zeus. Zeus, muy bien, el padre de todos los dioses, ¿no? Que en este caso, pues, era considerado el más importante y los dioses vivían, pues, en el monte de los Olímpicos, ¿no? Sí, o el Monte Olivo, ¿no? Prácticamente, en este caso, eran dioses que representaban fenómenos de la naturaleza y que eran sinónimos de adoración, ¿no? Y en cada templo, en este caso, tenían pues su dios trascendental. Aquí podemos verificar imágenes o representantes como Zeus, Atenas, no, perdón, Artemisa. También podemos encontrar templos en donde hacen referencia al dios Hades, Ares, bueno, una gran cantidad de dioses que los griegos mantenían, ¿no? Además de ello, también podemos detallar lo que son célebres personajes o célebres filósofos que aparecieron dentro de esta gran civilización, ¿no? Uno de ellos también destacamos a Sócrates, Demócrito, Protágoras, Aristóteles, Platón, bueno, entre los más representativos, ¿no? También podemos atribuir que la etapa de lo que se conoce como el periodo helenístico, en este caso estuvo caracterizada por enfrentamientos, luchas que llegaron a tener, no tanto con los persas, tanto con otra ciudad importante de los griegos conocido como los espartanos, ¿no? En este caso, la organización de los griegos se basaba directamente por dos representantes, ¿no? Uno religioso y otro directamente que correspondía a la parte militar, ¿sí? Y aquí aparece el término que se conoce como democracia, ¿sí? Es una forma de gobierno que tenemos en la mayoría de los países en el mundo y los términos significan demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Por ende, pues, el término de democracia significa el gobierno de el pueblo en general, ¿no? Entonces aquí tenemos una organización social en donde prácticamente estaban los nobles, los soldados, los escribas, comerciantes, artesanos y los esclavos en general, ¿no? Aquí también podemos mencionar algunas instituciones que fueron creadas por los griegos, ¿sí? En el caso directamente de los magistrados, tenían asambleas, también en este caso creaban normativas, creaban leyes, también tenían un consejo que se conoce como el Consejo de los 500, en donde estaban las personas de mayor edad, sí, y ayudaban pues a tomar decisiones, ¿no? Ellos también crearon las diferentes formas de organizaciones territoriales conocidas como las ciudades-estado. Por ejemplo, es algo similar a lo que tenemos al día de hoy. ¿Cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. Muy El bien. ¿Cuál es alcalde. el máximo representante del país? ¿El qué? Presidente. El presidente de la República en general, ¿no? Entonces, a su vez, sí, nosotros tenemos el alcalde, pero el alcalde tiene que rendir cuentas al presidente de la República, ¿no? Y de esa manera funcionaban las ciudades-estados, ¿no? Aquí tenemos que dentro de cada ciudad funcionaban con diferentes departamentos. La diarquía, que era una sociedad compuesta entre dos reyes, ¿no? Los éforos o magistrados, en este caso, eran aquellos que supervisaban a los reyes y aseguraban el cumplimiento de las leyes. La gerucia o consejo de ancianos, que estaban en este caso ciudadanos de mayores de 60 años. La apelia o asamblea de ciudadanos que certificaban las propuestas en cuanto a las leyes que promulgaban la gerucia, ¿no? Aquí también podemos detallar que las leyes más importantes de la antigua Grecia
Era Macedonia, Esparta, Corinto, Sonosos, Mileto y Atenas. Sin embargo, las más sobresalientes siempre fueron Atenas y Esparta, ¿sí? Con respecto a Esparta, sus actividades económicas principalmente estaban enfocadas en la guerra, ¿sí? Como ustedes habrán escuchado en películas, en series, en videos, los espartanos desde muy pequeños eran capacitados, obviamente, para enfrentamientos, guerras, luchas y conflictos, ¿no? Y tenían pues un ejército, por decirlo así, sumamente grande, sumamente fuerte y obviamente pues le hacía frente a todo tipo de civilización, ¿no? También podemos atribuir en este caso que la ciudad de Atenas floreció en cultura, en conocimiento, en disciplinas y que obviamente con el pasar de los años también tuvieron una rencilla, un conflicto sumamente grande entre los atenienses con los espartanos, ¿no? Se enfrentaron y obviamente pues los espartanos lograron derrotarlos, ¿no? Ahora, vamos a observar en la partecita de abajo, ¿sí? Cómo estaban divididas las ciudades-estados, ¿sí? Aquí tenemos lo que es directamente el templo del rey, tenemos las ciudades que lo rodean y además de ello las actividades económicas como el caso de la agricultura estaban directamente por parte de afuera de sus ciudades. ¿Sí? De igual manera tenemos lo que es una entrada, tenemos lo que es los templos, la acrópolis y la necrópolis. ¿Qué es la necrópolis? La ciudad de los muertos. Ya, muy bien, excelente sitio en donde se enterraban a los fallecidos, ¿no? Bien, por el tema del tiempo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. La siguiente semana vamos a seguir avanzando, ¿sí? No se olvidará seguir revisando, por favor, nuestra plataforma, las actividades y pues cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, me llaman y me escriben y solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y pues nos encontramos en la mañana deportiva. En este caso voy a tratar de estar tipo las 7:30 más o menos y obviamente pues para poder empezar y en este caso disfrutar de un día bonito, ¿sí? Entonces, una excelente semana, chicos. Cualquier duda, cualquier inquietud y el día miércoles me hacen un acuerdo, por favor, para yo enviarles la información acerca del sitio en donde nosotros vamos a realizar el evento, ¿sí? Listo, Lice. Muchas gracias. Nos Muchas quedamos gracias, hasta Lice. ahí, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Lice. Gracias, Lice.